Antes de la pausa platicábamos con dos de las trabajadoras del Poder Judicial Federal acerca de cuál es la realidad, primero de la dinámica del Poder Judicial Federal, cuáles son los temas que realmente están tocando, porque lo habíamos mencionado al inicio de la charla. De pronto lo que escuchamos en las mañanas es el Poder Judicial se dedica a liberar delincuentes, y lo que ellas nos explicaron es, a ver, es mucho más amplia la competencia y tiene que ver más con temas sensibles para la población, como el acceso, la garantía de sus derechos, ¿no? El acceso a la salud, a la educación, a la justicia, etcétera, el respeto a los derechos en general. En segundo lugar, lo que nos han dicho es, ganan un montón de dinero. Bueno, pues ellas ya nos explicaron las jornadas que tienen, pero además, pues que estos beneficios que luego exhibe el presidente, pues no son para toda la estructura del Poder Judicial, de cómo hay adeudos incluso en el Poder Judicial Federal. Y esta parte el presidente de decir, esta reforma serviría para acercarlos a la población, pues bueno, pues ellas también nos lo manifestaban. Es una población que los ha calificado con más de un 90% de satisfacción al momento de ser usuarios de sus servicios. Son los que más conviven directamente. Sí, sí, sí. Y en medio de esta situación, obviamente tenemos que generar varias reflexiones de qué está pasando con este tema de la reforma al Poder Judicial. Quien ha estado muy activo en este tema es el licenciado Jorge Chezal, como presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, pero además creo que en una enorme convicción. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, a ver, ¿qué está pasando con este tema de la reforma judicial? ¿En qué se ha convertido este debate cuando desde la presidencia y desde el Poder Legislativo Federal los fieles al presidente dicen ni una coma le vamos a mover a la reforma al Poder Judicial? Entonces, ¿para qué fueron las mesas? ¿Para qué fueron los foros? ¿De qué ha servido, pues? Pues simplemente fueron para lavarse la cara y decir que consultaron a la población. Tus invitadas, Claudia y Rosario, hicieron referencia, por ejemplo, al foro que hubo aquí en San Luis Potosí, y efectivamente, en ese foro no les permitieron la entrada a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y así en muchos otros lugares. Pero además, hay que recordar que al inicio de los foros, en aquel foro que se instaló en el Congreso, con la presencia de la presidenta de la Corte y los señores ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las primeras palabras del diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fueron: en la elección del 2 de junio recibimos el mandato de que la elección de jueces, magistrados y ministros debe de ser la forma de elegir al Poder Judicial. Y a partir de ahí vamos a platicar de lo que quieran. Pues eso no es un diálogo, eso no puede ser un diálogo. ¿Por qué está tan empeñado el presidente con esta reforma al Poder Judicial? Y te lo pregunto porque, insisto, cuando tienes una institución con más del 90% de satisfacción por parte de sus usuarios, y cuando tienes otras que si las midiéramos no tendrían, pero pues nada de satisfacción por parte de sus usuarios, me quiero referir al sistema de salud, me quiero referir al sistema educativo, me quiero referir a la atención a los migrantes, me quiero referir a un montón de cosas, el tema de la seguridad, que si los midiéramos saldrían muy mal calificados. ¿Por qué te concentras en una institución que tiene más del 90% de satisfacción por parte de sus usuarios? ¿Por qué esta necedad del presidente de ir por el Poder Judicial? Tenemos problemas en la comunicación con el licenciado Jorge Chezal, vamos a tratar de retomarla, pero creo que sí se vuelve trascendental hablar de ello, ¿no? Habiendo tantos temas urgentes en este país, ¿por qué el Poder Judicial? Y yo incluso cuestionaría, a ver, todos los que nos están escuchando, siguiendo en esta mañana, pues ¿cuál fue el tema de preocupación con el que se levantaron? Estoy casi 99.9% segura que no fue el tema del Poder Judicial Federal. Híjole, ¿qué pasará? Sí, claro. Con la reforma de Hay que reformar. Creo que ese no es el tema de mayor urgencia y mayor preocupación de la población. ¿Por qué la necesidad del presidente de ir por el Poder Judicial? Ya hemos retomado la comunicación con el licenciado Jorge Chezal. ¿Qué es lo que tendríamos que ver de fondo en este asunto? ¿Por qué este empeño de ir por el Poder Judicial, licenciado? Porque no es una necesidad, Erika, es una necedad. A ver, lo que pasa es que el Poder Judicial de la Federación, este señor llegó a la presidencia de la República y quiso hacer lo que le diera la gana con la Constitución y con las leyes, y el Poder Judicial se lo frenó. Le frenaron en un momento las obras del Tren Maya para que no realizara ese ecocidio terrible que finalmente pudo llevar a cabo en el sureste. Le frenaron el tema de la reforma eléctrica. Le frenaron cualquier tipo de acción que quería intentar ir contra la Constitución. Y como iba contra la Constitución, el Poder Judicial de la Federación se lo limitó. Y entonces, bueno, me parece que la iniciativa la firmó la venganza y el rencor. De la misma manera que el dictamen que se ha dado a conocer de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pues está firmado por el hambre, la sumisión y la hipocresía. ¿Cuáles son los riesgos que van de por medio? Es decir, como ciudadanía, ¿qué tendríamos que entender
que va a venir y que va a conllevar esta reforma al Poder Judicial? Fíjate que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ha realizado, junto con otras organizaciones de abogados, junto con otras instituciones, foros paralelos para tratar el tema de la reforma judicial. Capítulo San Luis Potosí, tenemos de hecho nuestro foro en unos minutos, y ha sido a lo largo y ancho de todo el país. Y lo que hemos nosotros visto como experiencia de estos foros, pero también como contenido, es que por un lado no existe una comprensión completa de la ciudadanía de lo que es el Poder Judicial. Pareciera que el Poder Judicial solamente es asuntos penales. Por eso el presidente siempre dice que liberan culpables, se los platiquen sus fiscalías que también hacen su trabajo. Claro. Es que, ¿perdón? Claro, que esta parte de las fiscalías es fundamental. ¿Qué elementos dan al Poder Judicial? Claro. Y de la misma forma, muchas otras cuestiones. Entonces, como en estos foros hemos nosotros visto esta situación, al parecer la gente está medianamente tranquila por esta situación, porque dicen, bueno, no va a pasar mayor cosa. No, sí pasa. ¿Por qué creen que cambia la paridad del dólar? ¿Por qué nos bajan las calificadoras internacionales la calificación de inversión a México? ¿Por qué se han dejado escuchar voces como la de la relatora de Naciones Unidas en relación a la independencia judicial en este caso de México? Pues simple y sencillamente porque estamos viviendo la cercanía, nos estamos aproximando al umbral de una tiranía absoluta por parte del gobierno. Simplemente el control del Poder Judicial implica que ya no exista ninguna barrera para los caprichos de quien ejerza la presidencia. Uy. ¿Es un asunto de ir por una dictadura? ¿Es realmente lo que va de fondo en esta búsqueda del presidente? Bueno, a ver, me parece que ya las señales que se han dado son más que evidentes, porque por un lado tenemos esta reforma al Poder Judicial y por otro lado tenemos la desaparición de los órganos autónomos. Hay que recordar que este paquete de iniciativas no solamente era la del Poder Judicial, sí. Fueron alrededor de 10 iniciativas que se presentaron, una de ellas para ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, es decir, poder encarcelar sin juicio a quien les dé la gana. Por otro lado, la desaparición de órganos autónomos, de manera de que ya no existan reguladores del mercado como la Comisión Federal de Competencia o órganos que permitan el acceso a la transparencia y a la información, como es el caso del INAI. Tenemos también el caso de otras iniciativas dentro de este mismo paquete que pueden tener algún buen contenido, como la de pensiones, etcétera, pero en general lo que se busca es una concentración de poder. Y como todo lo que se ha aparecido en forma de crítica o de oposición, lo que decían las trabajadoras hace un momento, ¿no? Hoy es el Poder Judicial, después van a ser los medios, después van a ser otro sector, a lo mejor los maestros cuando decidan exigir sus derechos, o los enfermeros, los médicos en el sector salud. O sea, todo aquello que parezca oponerse o ser un opositor a un proyecto de nación, se va todo el capricho y toda la furia presidencial. Por supuesto, Jonathan, pero además un proyecto de nación que superamos hace 40 años, ¿sí? Porque en realidad, o a lo mejor hasta más, porque fíjate que, y lo he dicho en este espacio con ustedes, realmente lo que tenemos nosotros enfrente es la reconstrucción del México de los 50 y de los 70. Uh-huh. Es decir, un Estado autoritario, un Estado que controla todo y un Estado que hace las cosas por encima de los derechos de las personas. ¿Por qué tendríamos los ciudadanos que involucrarnos, licenciado? Porque cuando hablamos además de reforma del Poder Judicial, creo que a la gente le ha quedado bien lejos y entonces se vuelve un tema de simpatía o antipatía con el gobierno en turno. Quienes simpatizan con Andrés Manuel López Obrador dicen, pues sí, lo que él diga, ¿no? Está bien una reforma al Poder Judicial. Sí, sí es cierto, ganan mucho dinero, sí, tienen muchas vacaciones. La gente de pronto se convierte en un tema de lealtades al gobierno en turno y no de un tema de análisis profundo. ¿Por qué tendríamos los ciudadanos que involucrarnos? Porque es el futuro de México, Erika, lo que se está hablando. Estamos viviendo un momento histórico y es realmente el futuro de la nación lo que tenemos que hacer. Lo que estamos discutiendo es si queremos un Estado democrático de derecho o si queremos que exista un gobierno autoritario y absoluto, donde todo dependa de una voluntad central y los ciudadanos no tengamos reconocidos nuestros derechos. En el momento que el Poder Judicial de la Federación se ve limitado por esta reforma, en ese momento nuestros derechos los podemos tirar a la basura y dedicarnos a otra cosa. Uy.
Qué situación tan grave. Finalmente, licenciado, vamos a seguir sobre el tema de la reforma judicial, pero finalmente no te puedo dejar ir sin preguntarte un tema que ayer nos generó mucha duda y que queremos que quede perfectamente aclarado y que tiene que ver con situaciones más bien laborales. En esta construcción del nuevo municipio de Villa de Pozos, se ha dicho por parte del Consejo Municipal que a los trabajadores del Ayuntamiento de la capital que decidan ahora formar parte del nuevo municipio de Villa de Pozos, se les va a respetar la antigüedad y sus derechos laborales, y nos quedamos con la duda de si cambiando de patrón esto podría ser real, sobre todo en el tema de los policías, etcétera. ¿Realmente puede darse este tránsito sin ninguna afectación, sin ninguna interrupción a su vida laboral de los trabajadores? Sí, por supuesto. Es lo que se conoce como una sustitución patronal, y la sustitución patronal es justamente ese momento en donde cambia el patrón, pero la fuente de trabajo sigue exactamente igual. Entonces no tienen que resentir de ninguna manera ninguna consecuencia, pero recordemos que ellos tienen derecho de elegir, que esta es una cuestión que es importante, Erika y Jonathan, porque el hecho de que los trabajadores tengan derecho de elegir quiere decir que no va a haber una sustitución patronal absoluta. Va a haber trabajadores que se quedarán en Villa de Pozos, va a haber trabajadores que se tendrán que venir a la capital, porque el decreto da la opción de optar con qué patrón se quedan. Y entonces, en ese sentido, puede ser que la plantilla laboral del ayuntamiento de la capital pues tenga trabajadores a los que tendrá que buscar que ponerles a hacer y tendrá que seguir pagando y evidentemente respetar sus derechos laborales, pero en Villa de Pozos van a tener que contratar más y entonces esa contratación también tendrá un costo. Licenciado, como siempre, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y ya platicamos la próxima semana, el licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros.